La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aceptó la propuesta del presidente López Obrador de destinar los recursos de 13 de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación para ayudar a la reconstrucción de Acapulco y a la emergencia que hay en esta zona del país, en la costa de Guerrero. Sin embargo, Morena, en el Senado de la República, criticó y calificó esta decisión de la ministra presidenta de la Corte como una simulación a la determinación de la ministra. En tanto, las cosas en Acapulco se complican cada vez más. A 7 días del paso del huracán Otis, la basura, los desechos de comida, los escombros se están convirtiendo en un foco de infección para las personas que además pues están desalojadas de lo que fueron sus viviendas, sus casas. Mientras tanto, los trabajos para restablecer los servicios en las zonas afectadas continúan, pero ayer, por ejemplo, no se logró restablecer al 100% el servicio eléctrico como lo prometió el presidente López Obrador. Si acaso, según la información de la Comisión Federal de Electricidad, van a un 70%, si acaso, porque hay muchas colonias y lugares en Acapulco y en los alrededores donde no hay energía eléctrica todavía. Le vamos a tener todas las actualizaciones, todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Y ya le decía, 7 días de que Otis impactó Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Acapulco para encabezar una reunión con su gabinete. Trascendió que en el encuentro se dio a conocer un balance de la atención a los damnificados, el cual se presentará esta mañana en la conferencia matutina del presidente, junto con el plan de reconstrucción de Acapulco y de sus alrededores. Y por cierto, el presidente también propuso al Poder Judicial de la Federación que los 15,000 millones de pesos de los 13 fideicomisos que se eliminaron sean utilizados para ayudar a los damnificados por el huracán Otis. Así lo explicó. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15,000 millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Y tras el llamado del presidente López Obrador, la presidenta de la Corte, Norma Piña, aceptó esta propuesta. Hay quienes dicen que mordió el anzuelo que le lanzó el presidente López Obrador, pero bueno, aceptó la propuesta, pidió al mandatario detallar cuáles son los mecanismos que se tienen que seguir para que los recursos se destinen a los damnificados por el huracán Otis. Norma Piña reiteró la disposición del Poder Judicial para trabajar de la mano con el gobierno federal y así impulsar la reconstrucción en Acapulco. Sin embargo, a pesar de que la ministra de la Corte, pues de alguna forma aceptó que esos recursos se pueden llevar o destinar a los trabajos de reconstrucción y a los afectados del huracán Otis, que pues suena como una buena noticia, ¿no? Que el Poder Judicial de la Federación ponga su granito de arena o gran dinero, ¿no? Pues son 15,000 millones de pesos aproximadamente. Pero a pesar de eso, de que estaría contribuyendo el Poder Judicial con estos fideicomisos que les tomó años y años que estuvieran en estos montos, pues la decisión dividió opiniones en el partido oficial en Morena. Por un lado, el coordinador de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, celebró la voluntad de la Corte para la reasignación de recursos y pidió que se haga en el menor tiempo posible toda esta transferencia de recursos, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien está casi que a punto de ruptura en Morena si no le dan la candidatura al gobierno de Chiapas, está coqueteando con el Verde y con la oposición. Bueno, pues Ramírez Aguilar calificó de simulación y de estrategia la postura de la presidenta de la Corte, acusó a los integrantes del Poder Judicial de la Federación de haber buscado el apoyo de los jueces para frenar
la desaparición de las fideicomisos, porque sí se logró un amparo para evitar que se transfirieran a la tesorería de la Federación. Esta situación, dijo Eduardo Ramírez, aleja al Poder Judicial de los otros poderes y los confronta. Bueno, pues así las posturas encontradas, ahora sí que pues nada les queda bien, ¿no? No les satisface nada a los legisladores de Morena en lo que respecta al Poder Judicial. Por cierto, le decía hablando de que si hay amparos, un juez federal frenó temporalmente la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, o por lo menos la transferencia a la tesorería de la Federación, por lo que pues se mantendrán estos fideicomisos en las cuentas de los bancos en los que están actualmente y no podrán ser transferidos al gobierno federal, a la tesorería, como establece la reforma que aprobó ya el Congreso de la Unión hace unos días. Hay que decir que este amparo fue promovido por la magistrada del primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo en Chihuahua, María del Carmen Cordero. Mientras tanto, miembros de Morena y aliados se unieron a la causa y se comprometieron a donar un monto aproximado de 15 millones de pesos para los damnificados por el huracán Otis. Al decir del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, la propuesta vino de la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, quien trae sus propios problemas aquí en la ciudad para ver quién es el candidato o candidata que va a competir por Morena el próximo año, pero bueno, pues también está atenta a lo que sucede allá en Acapulco y en Guerrero. Pero la devastación y la muerte no fue lo único que dejó Otis. A su paso, la salud de los habitantes de Acapulco está en riesgo por esta condición en la que se encuentra buena parte del puerto de Acapulco y de las colonias hacia adentro, las zonas aledañas, por lo que significa estar 6 días, imagínense, en el desastre, en el lodo, sin comida, sin agua limpia, sin acceso a todos los servicios básicos que se requieren pues para poder vivir con las condiciones mínimas. Hoy no las tienen los guerrerenses, y esta es la crónica de cómo están viviendo en el 7º día después del paso del huracán Otis. En la playa, calles y avenidas principales de Acapulco, la basura comienza a acumularse. En algunos puntos se debe al retiro de ramas y láminas, pero en otros hay comida descompuesta mezclada con lodo, convirtiéndose en un foco de infección. No han ido a recoger la basura, la gente cerca de los de las partes altas están llevando lo que es desperdicio. Ya tengo estos familiares, son 5 personas con diarrea y vómitos. A decir de los habitantes de Acapulco, las enfermedades del estómago comienzan a ser notorias. De por sí ya teníamos lo que es el dengue. Y ahorita lo que ya se está viendo son enfermedades del estómago, pues. Todo lo que es diarrea, todo eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque como ya hay polvo, y eso lo que se seca, lo que es la tierra, todo eso es drenaje, pues más que nada. Entonces ahorita con el paso del huracán está lleno de basura y no ha ido gente a mover mucha basura, y es un foco de infección, ustedes saben. La basura no solo se acumula en las calles, también en el mar. Pues vemos palapas, vemos basuras plásticas, basuras residuos. Hace días había gente flotando, pero ya se lo está llevando la marina. Son pocas las cuadrillas de limpieza que se observan trabajando, y estas recorren por ahora solo la costera, pero no las colonias en la zona alta. Desde Acapulco, Guerrero, Jorge Almaggio y Arturo Vega Vivanco, Heraldo Media Group. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad, ya le decía, no logró cumplir su meta de restablecer el servicio de energía al 90 o 100% en Guerrero para este martes. Y es que, a decir de la empresa, hasta ayer se habría logrado un avance, si acaso, de 75%. Se prevé que este miércoles el servicio pueda llegar al 85% de los afectados. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desalojado de la zona hotelera de Acapulco a 305 ciudadanos extranjeros provenientes de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y Japón, entre otros. Sin embargo, los trabajos de evacuación continúan. Pedimos su ayuda para localizar a Abigail Andrade Rodríguez, de 29 años, quien desapareció junto a otras 3 personas tras el paso del huracán Otis en Guerrero. Si la ha visto o conoce su paradero, favor de comunicarse al 74 43 83 04 51 con Yasmín Andrade.
Séptimo día de la tragedia en Acapulco después del paso de este huracán categoría 5 que pues dejó en los huesos a la mayoría de la infraestructura de Acapulco, a las casas, las viviendas, los comercios, los establecimientos y por supuesto los hoteles, sobre todo los que estaban al pie de playa allá en Acapulco y en otras zonas de Guerrero. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues que no hay todavía una coordinación real, buena, visible entre todos los niveles de gobierno, entre organizaciones civiles, iniciativa privada, todos aportan desde su trinchera, desde lo que pueden, pero no hay una coordinación nacional, vamos a decirlo así, un coordinador nacional que pues haga precisamente toda esta interlocución entre los tres órdenes de gobierno, entre iniciativa privada, organizaciones civiles y entre los ciudadanos, que son los que están padeciendo estos estragos del huracán Otis en Acapulco y en las zonas aledañas, en los alrededores, sobre todo en las colonias pobres, que ya veíamos ahora en la crónica, pues están llenas de basura, de desperdicios, de lodo, de pues todo lo que dejó a su paso el huracán Otis, y además de todo, pues no tienen las viviendas disponibles para poder ahí, siguen viviendo los albergues, y además, pues no hay los servicios básicos. Ya hablamos del tema de la electricidad, que es uno muy importante, pero la comida y el agua son los más relevantes para la sobrevivencia y hoy no están llegando con la suficiencia que tendrían que estar llegando en apoyo humanitario a Acapulco. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo el tema en los próximos días y vamos a ver qué tan patriotas resultan ser los legisladores, tanto de Morena como de la oposición, no solo para donar un día, una semana, un mes de su sueldo, sino para que efectivamente en el presupuesto del próximo año haya una partida muy importante hacia la reconstrucción y hacia la emergencia, porque hoy estamos todavía en la fase de emergencia, de ayuda de emergencia para los damnificados en Acapulco. Después vendrá toda la inversión en la reconstrucción de viviendas, de comercios, de hoteles y buscar restablecer también lo mayor pronto posible el turismo, porque de eso vive Acapulco, de eso vive la mayoría de la costa de Guerrero, Zihuatanejo y otros lugares, y sin que haya esa actividad económica funcionando, pues va a ser prácticamente imposible, va a ser un círculo vicioso este tema de Acapulco, porque las ayudas pues van a tener que ser infinitas, toda vez que no tendrán empleo los guerrerenses, los acapulqueños que perdieron el empleo debido a que los hoteles están destrozados o cualquier otro servicio turístico, y que además pues no hay mercado, no hay turismo. La mayoría de los turistas obviamente ya salieron del puerto de Acapulco, tanto extranjeros como nacionales, y para que esto se recupere tendrá que pasar mucho tiempo. Entonces deberá de haber de parte del gobierno además acciones de empleo temporal, de algunos subsidios, de seguros de desempleo, en fin, muchas cosas que tiene que hacer el gobierno, que ya debería hoy estar haciendo, no solo anunciar subsidios en temas fiscales o estímulos fiscales de deducciones al 100% para la inversión de pues lo que se perdió en Acapulco, hablando del sector privado, de empresas, de hoteles, de comercios, pero también de viviendas. No es suficiente, porque hoy lo que no tiene la gente es dinero, no tiene ni casa, no tiene dinero ni siquiera para comer o para pagar los servicios básicos. ¿Cómo va a tener dinero para invertir en un negocio, para poder reabrirlo? Eso sí, con exenciones fiscales. Es decir, se requiere de un plan integral en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que es la que hoy está discutiendo precisamente el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, y ver cuánto dinero le van a resignar a las tareas de emergencia y de reconstrucción de Acapulco. Y le digo porque en Morena, en los círculos legislativos, se escucha a Ignacio Mier, al coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados y además presidente de la Junta de Coordinación Política, decir que a los programas sociales y que a los proyectos de infraestructura prioritarios del presidente López Obrador, sus obras, que muchos son elefantes blancos, no se les va a quitar un solo peso de presupuesto. Son los que requieren más presupuesto, por cierto, del próximo año, que será histórico, de 9 billones de pesos. Imagínense, no querer quitarle dinero a programas sociales o a obras de infraestructura que nos han costado lo doble o el triple de lo que se presupuestó originalmente, para dárselo a los damnificados de Acapulco, pues qué sentido tendría. En fin,
Tendrá un costo político si es que lo hacen así. Vamos a ver cuánto dinero le destinan efectivamente del presupuesto del próximo año a la reconstrucción y que no solo se lo quieran cobrar con los fideicomisos del Poder Judicial, con los recortes a los organismos autónomos, que eso es su salida siempre, ¿no?, de los morenistas, pero no, que ellos mismos se aprieten el cinturón y que el presidente diga de mis programas sociales o de mis proyectos de infraestructura voy a quitar este porcentaje para entregárselos a Acapulco. A ver si también, así como le lanzó el reto al Poder Judicial, el presidente López Obrador asume ese reto y le enseña a los acapulqueños, a los guerrerenses, que también está dispuesto a sacrificar sus programas sociales y sus proyectos de infraestructura, que son de corte electoral para el 2024, por ayudar a los acapulqueños y a los guerrerenses. Ya veremos si esto se hace realidad o si le van a pasar el costo político de no hacerlo a Morena y al presidente López Obrador.